La lluvia golpeaba las ventanas del Palacio Real como si el cielo de Madrid conspirara contra mí, y en ese instante, mientras esperaba el sí de Laura, supe que mi mundo se desmoronaba. El sobre lacado en negro entregado por un mensajero empapado, contenía no solo la última voluntad de mi padre, sino el veneno de una traición que había fermentado durante años. «Todo es tuyo, Raquel», decía la carta, pero en voz alta, mi madrastra gritó, «esto es un robo. Te lo quitaré todo, aunque tenga que arrastrarte por los tribunales». Mi nombre es Raquel, y en esa tarde de otoño de 2025, con el aroma a jazmín marchito flotando en el aire húmedo de la capital, mi vida se partió en dos como una aceituna madura bajo la prensa. Tenía 30 años, el cabello negro revuelto por el viento del retiro y un corazón que latía al ritmo de las guitarras que Laura y yo habíamos bailado en secreto durante 3 años. Ella, mi Laura, con sus ojos verdes como los prados de la Sierra de Guadarrama y una risa que podía derretir el hielo de la Puerta del Sol en invierno, era el único faro en la tormenta que mi familia había desatado. Pero esa herencia, la casa en Chamberí, las viñas en La Rioja que mi padre había cultivado con sus propias manos callosas, el dinero que apenas alcanzaba para soñar con una vida juntas, se convirtió en la daga que mi madrastra, Carmen, clavaría en mi pecho. Todo empezó 3 semanas antes, en el funeral de mi padre. El sol de Madrid caía a plomo sobre el cementerio de la Almudena, donde las lápidas de mármol blanco parecían juzgarme con su silencio eterno. Mi padre, Antonio, había muerto de un infarto repentino en su estudio, rodeado de facturas impagadas y sueños de grandeza que nunca se cumplieron. Era un hombre de 58 años, con el bigote canoso y las manos manchadas de tinta de sus novelas inacabadas, un escritor frustrado que había encontrado en las letras el refugio de una vida marcada por el alcohol y las deudas. Yo era su única hija, la niña de sus ojos, como me llamaba en las noches en que me contaba historias de la posguerra, de cómo Madrid renacía de sus cenizas como un fénix flamenco. Carmen, mi madrastra, había entrado en nuestra vida 10 años atrás, cuando mi madre aún respiraba. Era una mujer de 45 años entonces, con el porte de una duquesa caída en desgracia, rubia, con el cabello corto y teñido en salones de la Gran Vía, y una sonrisa que ocultaba dientes afilados como las uñas que usaba para arañar la realidad hasta que sangrara a su favor. Se casó con mi padre por conveniencia, atraída por la ilusión de su herencia imaginaria, las viñas que en realidad eran un puñado de hectáreas endeudadas, la casa que goteaba en las lluvias. Pero mi madre, con su dulzura andaluza y sus ojos que brillaban como el Guadalquivir al atardecer, había muerto de cáncer cuando yo tenía 20, dejando un vacío que Carmen llenó con perfume caro y promesas vacías. En el funeral, mientras el sacerdote recitaba salmos bajo el ciprés centenario, Carmen se aferraba a mi brazo como una loba protegiendo su camada inexistente. Pobre Antonio, susurraba, pero sus ojos, rojos no de lágrimas sino de rabia contenida, se clavaban en mí. Yo, vestida de negro sencillo con el collar de perlas que mi madre me dejó como talismán, sentía el peso de su mirada. Laura estaba a mi lado, discreta, con su mano rozando la mía en un gesto que solo nosotras entendíamos. Ella había volado desde Barcelona, donde trabajaba como restauradora de arte en el MNAC para estar conmigo. Respira, amor, me había dicho en el coche, su voz un bálsamo contra el nudo en mi garganta. Pero Carmen lo vio todo, ese roce fugaz, la forma en que mis ojos se demoraban en las curvas suaves de su rostro moreno. ¡Qué escándalo!, murmuró para sí, y supe que el odio acababa de encenderse. La lectura del testamento fue un ritual en el bufete de abogados en la calle Alcalá, un edificio neoclásico que olía a cera de abeja y secretos enterrados. El notario, un hombre flaco con gafas de montura dorada, carraspeó antes de abrir el sobre. Antonio deja toda su propiedad a su hija Raquel, la vivienda familiar en Chamberí, las fincas en La Rioja y el saldo de la cuenta bancaria, que asciende a 250.000 euros. El silencio fue ensordecedor. Carmen se puso pálida, sus labios pintados de rojo sangre temblando. ¿Qué? Eso no puede ser. Éramos casados. Tengo derechos. El notario sacudió la cabeza. El testamento es claro, señora. Su esposo lo redactó hace un mes con cláusulas específicas para proteger el legado familiar. Yo no podía creerlo. Mi padre, que rara vez hablaba de dinero, me había llamado una semana antes de morir. Raquel, hija, cuida de ti. No dejes que te roben la vida como a mí. Su voz, ronca por el brandy, había sonado profética. Ahora, con las llaves de la casa en mi bolsillo, sentía el peso de su fe en mí, la lesbiana,
la hija que había salido del armario a los 22 en una cena familiar que terminó en portazos y silencios. Mi madre me había abrazado entonces, susurrando: «Sé valiente, mi sol», pero mi padre tardó años en aceptarlo, hasta que un día, en un bar de Malasaña, me dijo: «El amor es amor, Raquel. No dejes que nadie te diga lo contrario». Carmen salió furiosa de la oficina, sus tacones resonando como disparos en el mármol. «Esto no acaba aquí. Te arrepentirás, Raquel». Laura me tomó la mano en el ascensor, su pulgar trazando círculos en mi palma. «No le hagas caso. Es una víbora». Pero yo sabía que no era tan simple. Esa noche, en el piso que compartíamos temporalmente en Lavapiés, un ático bohemio con vistas a la Plaza de las Comunas, le conté todo a Laura mientras bebíamos vino de Priorat. «Es mi herencia, pero siento que es una maldición. ¿Y si Carmen tiene razón? ¿Y si no merezco esto?». Ella me besó, suave como la brisa del Manzanares. «Mereces el mundo, Raquel. Y yo te ayudo a pelear por él». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Madrid con su bullicio eterno, los vendedores de castañas asadas en la Plaza Mayor, el eco de los madrileños discutiendo política en los bares de Chueca, parecía burlarse de mi caos interior. Carmen inició una demanda inmediata, alegando influencia indebida y incapacidad mental de mi padre. Sus abogados, pagados con deudas que yo ni sabía que existían, pintaron un retrato sórdido: yo, la hija ingrata que había corrompido a mi padre con mis elecciones de vida. Los periódicos sensacionalistas de la capital, siempre ávidos de escándalos, publicaron titulares como «La herencia robada», «La amante secreta detrás del testamento». No mencionaban a Laura directamente, pero las insinuaciones eran claras: mi orientación era el veneno que había envenenado la familia. Laura y yo habíamos empezado como un secreto en la Facultad de Bellas Artes. Ella, catalana de nacimiento pero madrileña de corazón, con 28 años y una pasión por los murales de Goya que rivalizaba con la mía por los versos de Lorca. Nos conocimos en una exposición en el Reina Sofía, donde yo restauraba frescos y ella analizaba sombras. «Tus manos son poesía», me dijo esa noche, y desde entonces fuimos inseparables. Pero el armario familiar había sido un laberinto. Mi padre lo aceptó a medias, Carmen lo usó como arma. Ahora, con la herencia en juego, Laura se convirtió en mi escudo. «Lucharemos juntas», prometió, pero en sus ojos verdes vi el primer atisbo de duda, un secreto que ella guardaba como yo guardaba el anillo de compromiso en mi cajón. Una semana después, Carmen me citó en la casa familiar. El piso en Chamberí, con sus azulejos sevillanos y el balcón que daba a la calle de Fuencarral, era un museo de recuerdos: fotos de mi madre sonriente, el piano donde mi padre tocaba tangos melancólicos. Entré temblando, el corazón en la garganta. Ella estaba allí, sentada en el sofá de terciopelo rojo, con un vestido negro que acentuaba su figura esbelta. «Siéntate, Raquel. Hablemos como adultas». Su voz era miel envenenada, como el turrón amargo de Alicante. Me ofreció un café solo, fuerte como el que mi padre bebía, y por un momento casi la vi como a una madre. Pero entonces sacó los papeles. «He descubierto algo sobre tú amiga, Laura», dijo, escupiendo el nombre como si fuera un insulto. «¿Sabías que tiene deudas? Un préstamo de su familia en Barcelona que no puede pagar. Y adivina, tu padre le dio dinero hace 2 años. ¿Crees que fue casualidad?». Mi mundo se tambaleó. Laura, mi Laura, había mentido. Recordé las noches en que ella se despertaba sudando, murmurando sobre presiones familiares. «Es por mi hermano», me había dicho una vez, pero nunca detalles. Ahora, Carmen sonreía, victoriosa. «Si no me das la mitad de la herencia, lo revelo todo. Incluyendo cómo manipulaste a tu padre para que la ayudara. Serás la villana en esta historia, la lesbiana codiciosa que destruyó una familia». Salí de allí ahogada en lágrimas, la lluvia de Madrid mezclándose con las mías en la acera. Llamé a Laura desde un teléfono público en la glorieta de Bilbao, mi voz quebrada. «¿Por qué no me dijiste lo del dinero?». Silencio al otro lado, luego un sollozo. «Raquel, no quería preocuparte. Fue un préstamo para mi madre enferma de Alzheimer. Tu padre lo supo por casualidad, en una visita a Madrid. Me ayudó porque te quería». Pero la duda se había plantado, una espina en el corazón.
Esa noche en nuestro ático discutimos por primera vez. Confía en mí, gritó ella, sus ojos verdes tormentosos como el mar de la Costa Brava. Carmen miente para separarnos. Pero el veneno ya corría por mis venas, y en un arrebato, le dije, tal vez esta herencia nos maldiga a las dos. Los días se convirtieron en un laberinto de Madrid, caminatas solitarias por el Parque del Oeste, donde los plátanos amarillos caían como lágrimas, visitas al Prado, buscando consuelo en las miradas enigmáticas de las meninas. Laura se mudó temporalmente a un hostal en Huertas, alegando espacio para pensar, pero sus mensajes eran puñales: te amo, pero esto nos está rompiendo. Carmen, meanwhile, intensificaba la presión, llamadas nocturnas, cartas de sus abogados citando pruebas de mi manipulación. Encontré una foto antigua en el estudio de mi padre, él y yo en La Rioja, vendimiando uvas bajo el sol de septiembre, riendo. En el reverso una nota, para Raquel, mi luz. No dejes que el miedo te robe el amor. El clímax llegó en una noche de tormenta, cuando el trueno retumbaba sobre la sierra como el rugido de un toro en las ventas. Carmen irrumpió en el ático, empapada, con ojos de loca. He ganado. El juez ha ordenado una investigación. Tu novia es una estafadora. Laura no estaba allí, había ido a Barcelona por su madre. Yo sola, la enfrenté en la sala, la misma donde habíamos planeado nuestra boda. Basta, Carmen. Mi padre te dejó fuera porque sabía quién eras, una oportunista que nunca lo amó. Ella rió, amarga. ¿Y tú? La santa lesbiana. Tu padre te dio todo por culpa, por no darme un hijo. Pero yo sé tu secreto, Laura no es quien dice ser. Entonces lo soltó, una carta de mi padre que había escondido. En ella, confesaba haber ayudado a Laura no solo con dinero, sino aconsejándola sobre cómo protegerse de mí. Raquel es frágil, escribía. Ayúdala a volar, pero no la atas. Mi mundo se derrumbó. Laura, ¿planeando dejarme? Llamé a Laura esa noche histérica. Dime la verdad. Ella, desde Barcelona, lloró. Antonio me pidió que te diera espacio si la herencia te cambiaba. Pero yo nunca te dejaría. Te amo, Raquel, más que a nada. Pero el daño estaba hecho. En un arrebato de ira, rompí el compromiso, lanzando el anillo por la ventana al vacío de lavapiés. La soledad me envolvió como la niebla del amanecer en el templo de Devot, un velo gris que Madrid tejía con maestría en sus inviernos prematuros. Habían pasado 2 semanas desde esa noche de truenos, y el ático en lavapiés se había convertido en una tumba de recuerdos, la manta tejida por la abuela de Laura abandonada en el sofá, el libro de poemas de Alberti que ella me había regalado abierto en una página sobre amores imposibles. Yo vagaba por las calles como un fantasma, deteniéndome en las tabernas de la Latina para beber cañas solitarias, escuchando a los parroquianos contar chistes sobre el Atleti mientras mi mente revivía la traición una y otra vez. ¿Cómo había llegado a esto? La herencia, que debería haber sido libertad, era ahora cadenas de duda y rabia. Carmen no cejaba. Sus visitas se volvieron diarias disfrazadas de cuidado maternal. Llegaba con bandejas de tortilla española casera, irónicamente la receta de mi madre, y ojos que escudriñaban cada rincón en busca de debilidades. Estás delgada, Raquel. El estrés te come. Firma los papeles y acabemos con esto. En una de esas tardes, mientras el sol poniente teñía de oro las cúpulas de las iglesias de Malasaña, me mostró documentos falsos, extractos bancarios que probaban que Laura había desviado fondos de mi padre para su estilo de vida lujoso. Mira, vuelos a París, hoteles caros. ¿Crees que te ama o a tu dinero? Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas, pero en el fondo una voz, la de mi padre, quizás, susurraba, no confíes en las sombras. Decidí investigar. Alquilé un despacho en un café de la Plaza de Santa Ana, rodeada de actores ensayando monólogos para el teatro español, y contraté a un detective privado, un madrileño curtido llamado Paco, con acento castizo y un sombrero fedora que parecía sacado de una novela de Vázquez Montalbán. Señora, en Madrid los secretos duran lo que un churro en la boca, me dijo con guiño. 2 días después, volvió con un dossier. Laura no mentía. El dinero había ido a una clínica en Barcelona para el tratamiento de su madre, los vuelos a París eran visitas a especialistas en Lyon para terapias experimentales. Y lo peor,
Carmen había falsificado los extractos, pagando a un hacker de Usera para alterar digitalmente los registros. Esta mujer es un lobo con piel de cordero, gruñó Paco. Quiere la casa para venderla y mudarse a Marbella con un amante. El shock me dejó sin aliento. Corrí a la estación de Atocha, el corazón latiendo al ritmo del ave que me llevaría a Barcelona. El tren surcaba la meseta castellana como una serpiente de plata, y yo, con la cabeza contra la ventanilla, lloraba en silencio por la mujer que había herido. Laura me recibió en su piso modesto de l'Eixample, un lugar lleno de lienzos a medio restaurar y el olor a óleo y café. Tenía ojeras profundas, el cabello castaño recogido en un moño deshecho, y cuando me vio, se derrumbó en mis brazos. Pensé que te había perdido para siempre. Le conté todo, las falsificaciones, la demanda, el miedo que me había paralizado. Ella me besó entonces no con pasión, sino con la ternura de quien ha caminado por el filo de un cuchillo. Carmen me odia desde el principio. Sabe que soy tu debilidad, y quiere usarla. Regresamos a Madrid juntas, unidas por una frágil tregua. Pero el reencuentro fue amargo. Carmen había esparcido rumores en el barrio, en la panadería de Fuencarral, las vecinas cuchicheaban sobre la yerna catalana que engaña a la pobre Raquel. Mi prima Elena, la única familia que me quedaba, me llamó desde Toledo. Prima, ¿es verdad lo de la amante? La gente habla. Colgué furiosa, y esa noche en una cena improvisada en el ático, gazpacho frío y jamón de jabugo que Laura preparó con manos temblorosas, juramos romper el silencio. Hablemos con el juez, propuse. Mostraremos las pruebas. Laura asintió, pero sus ojos se nublaron. Hay algo más que debo decirte. Sobre tu padre. Era un secreto enterrado como las catacumbas bajo la plaza de las Descalzas Reales. Hace 4 años, durante una visita de Laura a Madrid, mi padre la había tomado aparte en su estudio. Antonio me contó su juventud, dijo ella, voz baja como un secreto de confesionario. Antes de tu madre, amó a un hombre. Un torero en Sevilla, durante la mili. Lo perdió por la dictadura y juró no volver a mirar atrás. Pero tú le recordabas esa libertad. Por eso te dejó todo, no por lástima, sino por redención. Lágrimas frescas brotaron. Mi padre, el macho ibérico de bigote recio, había guardado un amor prohibido en el cajón de sus novelas. Él quería que fuéramos libres, susurré, y en ese momento, el lazo entre nosotras se tensó como una cuerda de guitarra flamenca. Pero Carmen no dormía. Al día siguiente irrumpió en el juzgado durante la audiencia preliminar, un hervidero de togas negras y flashes de reporteros del ABC. Vestida como una viuda doliente, velo negro y broche de oro, leyó una declaración que me heló la sangre. Raquel siempre ha sido problemática. Su inclinación la hizo resentirse conmigo. Manipuló a su padre, un hombre enfermo, para desheredarme. El juez, un sevillano de mirada escéptica, frunció el ceño. ¿Pruebas, señora? Ella sacó la carta falsificada, la misma que yo había visto, pero ahora con un sello notarial comprado. Laura se levantó, voz firme, es una mentira. Tengo correos electrónicos que lo demuestran. El salón estalló en murmullos, y por primera vez vi a Carmen vacilar, su máscara de porcelana agrietándose. Esa noche en el retiro, bajo los tilos que susurraban con el viento, Laura y yo nos sentamos en un banco junto al estanque. Si perdemos, ¿qué? Pregunté, mi cabeza en su hombro. Ella acarició mi cabello. Tenemos nosotras. Eso basta. Pero el miedo era un animal acorralado en mi pecho, miedo a la pobreza, al escándalo que mancharía el nombre de mi padre, al odio que Madrid, con su doble moral de fiestas y procesiones, podía desatar contra nosotras. Soñé esa noche con mi madre, caminando por las Ramblas de Barcelona, nunca había estado allí, pero en el sueño lo sabía, diciéndome, el amor verdadero no se hereda, se elige. La investigación se prolongó como un serial de Antena 3, llena de giros y cliffhangers. Paco, el detective, desenterró más. Carmen tenía un amante, un empresario de la construcción en Pozuelo, que financiaba su estilo de vida. Habían planeado vender la casa y las viñas para un complejo de lujo en La Rioja. Es codicia pura, señora, me dijo Paco en un bar de la Latina, alzando su caña. Pero necesita tu firma. Laura, meanwhile, se convirtió en mi ancla,
restauraba un retrato de mi madre que encontramos en el ático pincelada a pincelada, devolviéndole el color a sus mejillas. Mira, ahora sonríe, dijo una tarde, y en ese gesto vi nuestro futuro, no en mansiones, sino en momentos robados, como un beso en la boca del metro en sol. Sin embargo, la duda persistía. Una carta anónima llegó al ático: Laura te traicionará por dinero. Pregúntale por el testamento de su abuela. El pánico me invadió. Confronté a Laura en la cocina, mientras servía el agua para el café. ¿Qué es esto? Ella palideció. Mi abuela dejó una herencia pequeña para mi hermano. Yo renuncié a mi parte para que él estudiara. Alguien lo sabe y lo tuerce. Pero las palabras sonaban huecas, y por primera vez vi grietas en nuestra armadura. Necesito tiempo, le dije, y ella se fue, dejando el retrato a medio terminar sobre la mesa. El tiempo se estiró como el chicle de un caramelo de fresa en las ferias de San Isidro, pegajoso y dulce en la superficie, pero amargo debajo. Madrid entraba en diciembre con sus luces navideñas parpadeando en la Puerta del Sol como promesas falsas, y yo me perdía en el bullicio de la Almudena, comprando belenes diminutos que representaban familias perfectas, Virgen, San José, el Niño Jesús, mientras la mía se desintegraba en juicios y sombras. La demanda de Carmen avanzaba, y el juez ordenó una peritación de las fincas en La Rioja. Viajé allí sola, en un autobús que serpenteaba por la A2, el paisaje de olivos desnudos reflejando mi alma árida. En Logroño el aire olía a vino joven y tierra húmeda, y las viñas de mi padre, ahora mías, se extendían como venas abiertas bajo el cielo plomizo. El capataz, un riojano de 50 años llamado Miguel, con manos como raíces y ojos que habían visto demasiadas vendimias, me recibió con un abrazo paternal. Tu padre era un soñador, niña. Estas tierras valen oro, pero solo si las cuidas con el corazón. Paseamos entre las filas de Tempranillo, y él me contó anécdotas, como Antonio plantaba cada cepa cantando coplas antiguas, como rechazó ofertas de corporaciones para mantener el legado familiar. Te quería mucho, Raquel. Decía que tú eras la que continuaría su historia. Lágrimas calientes surcaron mi rostro, mezclándose con la lluvia fina que empezaba a caer. Por primera vez vi la herencia no como carga, sino como puente, de mi padre a mí, de la represión a la libertad. De regreso en Madrid, el reencuentro con Laura fue un torbellino. Ella había alquilado un estudio en Chueca, el barrio que palpitaba con banderas arcoíris y murmullos de aceptación, y me esperó con una cena de cocido madrileño cocinado a fuego lento. Perdóname por no contarte todo, dijo, sus manos temblando al servir el caldo. Mi familia es complicada. Mi padre nos abandonó por una aventura, y mi madre se hundió en la depresión. Renuncié a la herencia para salvar a mi hermano, pero Carmen lo supo y lo usa como arma. La creí entonces, o quise creerla, porque en sus ojos vi el mismo dolor que yo cargaba, el de amores negados, de identidades ocultas en un país que, pese a sus avances, aún susurraba maricón en las sombras de los bares. Pero el clímax se avecinaba como una procesión de Semana Santa, lenta e inexorable. Carmen convocó una reunión familiar en la casa de Chamberí, invitando a parientes lejanos de Toledo y Sevilla para testificar en su favor. Llegué con Laura a mi lado, tomada de la mano, un gesto desafiante en ese salón cargado de crucifijos y retratos polvorientos. La mesa estaba puesta con jamón ibérico y queso manchego, pero el aire era espeso como el humo de un puro. Bienvenida, Raquel. ¿Y tú? Acompañante, dijo Carmen, su sonrisa una máscara veneciana. Los tíos, con sus acentos sureños y cruces al cuello, nos miraron con piedad y juicio. Es una pena lo de la familia, murmuró mi tía Rosario, una viuda devota. El pecado lleva a la ruina. La discusión estalló como un petardo en las fallas. Carmen presentó testigos, una vecina que juraba haber visto a Laura seduciendo a mi padre en el balcón, y un primo que afirmaba que yo había forzado el testamento con presiones emocionales. Laura se levantó furiosa. Mentiras. Antonio era un hombre bueno, y Raquel es su legado vivo. Carmen rió, cruel. ¿Legado? ¿Una historia de sodomía? Tu padre se avergonzaba de ti, Raquel. Me lo confesó en la cama, Carmen, que hice mal para que saliera así. El salón se congeló. Yo sentí el mundo girar, el suelo de parqué hundiéndose bajo mis pies. ¿Era verdad?
Recordé las miradas evasivas de mi padre, sus silencios después de que saliera del armario. Lágrimas de rabia me cegaron. Basta. Esto no es por dinero, es por odio. En el caos Laura sacó su teléfono y proyectó los correos en la pared blanca, pruebas irrefutables de las falsificaciones de Carmen, respaldadas por el informe de Paco. Los parientes jadearon, mi tía Rosario se santiguó. Carmen palideció, su rostro un lienzo de grietas. Esto es un montaje. Pero el primo avergonzado admitió, Carmen me pagó por mentir. El derrumbe fue total. Ella gritó arañando el aire como una fiera herida, y en un arrebato confesó, Antonio me prometió todo. Me casé con él por eso, no por amor. Y tú, Raquel, con tu desviación, lo arruinaste todo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, un eco de los latidos de mi corazón. Salimos de allí bajo la lluvia, Laura y yo, empapadas pero libres. En el taxi hacia Chueca, ella me abrazó. Lo superamos. Pero el daño era profundo, las palabras de Carmen habían revivido fantasmas. Esa noche en su estudio, le confesé mi peor miedo. ¿Y si mi padre sí se avergonzaba? ¿Y si esta herencia es solo culpa? Laura me miró, seria. Leí su diario, Raquel. En La Rioja, Miguel me lo dio. Decía, mi hija es mi orgullo. Ama como yo no pude, sin cadenas. Sorbí un sollozo y en ese abrazo, el perdón floreció como un almendro en primavera. El juicio final fue un anticlímax burocrático en los juzgados de la Moncloa, con el juez declarando el testamento válido y ordenando a Carmen pagar costas. Ella desapareció, rumorean que en Marbella con su amante, dejando atrás una casa vacía y un corazón herido. Madrid sanaba conmigo, caminatas con Laura por el campo del Moro, besos robados en el jardín botánico, planes para convertir las viñas en un refugio para artistas LGTB. Pero el verdadero clímax vino en privado, una mañana de enero, cuando, de rodillas en el estudio de mi padre, encontré su última novela inacabada, El amor prohibido, sobre una mujer que ama a otra en la España franquista, y al final, una dedicatoria, para Raquel, que vive lo que yo soñé. La primavera de 2026 irrumpió en Madrid como una sardana catalana mezclada con un pasodoble castizo, vibrante e inesperada, llena de colores que borraban las cicatrices del invierno. Las viñas en La Rioja reverdecían, y yo con las manos en la tierra, manos que ahora sabían de podas y injertos gracias a las lecciones de Miguel, sentía renacer algo en mí. La herencia ya no era un yugo sino alas. Vendí una parcela pequeña para pagar deudas familiares, y con el resto, Laura y yo abrimos un taller en Chamberí, un espacio para artistas queer donde se restauraban no solo cuadros, sino almas rotas. El legado de Antonio lo llamamos en honor a él, con una placa de bronce que brillaba bajo el sol de la Gran Vía. Pero la paz era frágil, como el cristal de una copa de tempranillo. Carmen reapareció en mayo, no con abogados, sino con una carta manuscrita entregada por un mensajero en bicicleta. Raquel, hija, escribía, he tocado fondo. El amante me dejó, las deudas me ahogan. Perdóname. No era odio, era miedo, miedo a la soledad de una viuda sin nada. Lágrimas emborronaron la tinta. Por un momento odié su vulnerabilidad, esa forma de colarse de nuevo en mi vida como el humo de un cigarro en un bar cerrado. Llamé a Laura, que pintaba en el taller, su delantal manchado de azul prusiano. ¿La perdonas? Ella sacudió la cabeza. No es perdón lo que necesita. Es verdad. La confronté en un café de la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real que nos había visto casi casarnos. Tenía el cabello gris ahora, surcado por canas prematuras, y los ojos hundidos como pozos secos. Carmen, ¿por qué? ¿Por qué el veneno? Ella sorbió su cortado, manos temblorosas. Tu padre. Nunca me amó de verdad. Me casé por seguridad, pero él soñaba con tu madre hasta el final. Y tú con tu fuerza, tu amor abierto. Me recordabas lo que nunca tuve. Te odié por eso. Confesó todo, las falsificaciones nacidas de desesperación, los rumores sembrados en chats de WhatsApp de vecinas chismosas, el intento de separarnos porque una lesbiana no merece herencia en esta familia católica. Por primera vez la vi humana, no la madrastra víbora, sino una mujer rota por la España de los años 80, donde las mujeres como ella, solteras, ambiciosas, eran juzgadas como brujas en la Inquisición.
No te perdono del todo, le dije, voz firme pero suave, pero entiendo. Toma esto. Le di un cheque modesto de las Viñas, suficiente para un piso pequeño en Vallecas, no para lujo sino para dignidad. Vive tu vida, Carmen. Sin mentiras. Ella lloró un llanto gutural como el lamento de una saeta en Sevilla, y en ese abrazo torpe sellamos no paz, sino tregua. Laura y yo nos casamos en junio, en una ceremonia íntima en el jardín del Príncipe Pío, con el sol poniéndose sobre la casa de campo como un lienzo de Sorolla. Vestida de blanco sencillo con un velo de encaje que había sido de mi abuela, caminé hacia ella al son de una guitarra que tocaba un amigo de Chueca. Laura, radiante en verde esmeralda, el color de sus ojos, me tomó las manos. Raquel, en las tormentas de Madrid, tú eres mi sol. Nuestros votos fueron promesas humanas, te amaré en los días de lluvia y en los de procesión, en la pobreza de las viñas y la riqueza del corazón. Elena, mi prima, fue la dama de honor, y hasta Miguel vino de La Rioja, con una caja de vino bendecido. El banquete fue un festín madrileño, paella valenciana traída por capricho, callos a la madrileña cocinados por Laura con amor, y tarta de Santiago para el postre. Bailamos hasta el amanecer un vals torpe que se convirtió en un sardana improvisada cuando unos turistas catalanes se unieron. Pero el verdadero clímax emocional vino en la medianoche, cuando leí en voz alta la dedicatoria de la novela de mi padre. Los invitados artistas, vecinas reconciliadas, incluso una carta leída de Carmen deseándonos una vida sin sombras aplaudieron, y en ese momento sentí la redención, no solo mía, sino de todos nosotros, los amores prohibidos de una España que aprende a amar sin cadenas. Años después, en 2030, el taller florece, exposiciones en el Reina Sofía, talleres para jóvenes queer que vienen de pueblos donde aún se susurra anormal. Laura y yo adoptamos una niña de 5 años, una madrileña huérfana con ojos curiosos como los de Goya, y le contamos historias de viñas y tormentas. Carmen visita ocasionalmente trayendo rosquillas de anís de su nuevo hogar en Toledo, y hablamos de todo menos del pasado. Madrid con su caos eterno, el tráfico en la Castellana, las manifestaciones en Sol, nos recuerda que la vida es un flamenco, pasión, dolor, y al final, un aplauso que redime. Y así en las noches de estío cuando el calor sube del asfalto y nos sentamos en el balcón de Chamberí con un vaso de vino, miro a Laura y pienso, la herencia no fue dinero, sino lección. Aprendí a perdonar no por debilidad, sino por fuerza, a amar no en secreto, sino a la luz del sol de Madrid. Y en ese amor mi padre vive eterno, libre al fin.